Corría la década de 1860 en la que una mujer en España disfrutaba de un estilo de vida muy cómodo. Proveniente de una familia caudalada, era la tercera hija del escritor, periodista y político español Mariano José de Lara. También era la esposa de Carlos de Montemayor, el médico de la Casa Real. Una mujer que años después inventaría la primera estafa piramidal. Su nombre es Baldomera Lara. Pero ¿cómo y cuándo surgió la idea de la estafa piramidal? Era un día de 1873 cuando el rey de España, Amadeo de Saboya, renuncia al trono, por lo que el esposo de doña Baldomera Lara se ve obligado a huir de España, siendo exiliado en Cuba para evitar cualquier represalia en su contra. Este abandona a su esposa e hijos pequeños que quedan sin protección financiera, una situación algo precaria en la que doña Baldomera, sin dinero, con hijos pequeños a quien cuidar y alimentar. Estos acontecimientos la obligaron a acudir a prestamistas que le cobraban una tasa de interés muy elevada por el dinero que recibía. Una dama de la sociedad burguesa que antes lucía vestidos que sus modistas copiaban de figurines de moda parisinos, se encontraba sola en Madrid con sus 3 hijos, pero estaba por catalogarse como la inventora del timo piramidal que nunca devolvió los millones estafados. Todo inició cuando uno de sus 3 hijos se enfermó, así que trató de hacer lo que cualquier madre haría por sus hijos. En su caso se le ocurrió lo más rápido y fácil. Eso fue pedir prestado una onza de oro a una vecina que también era su amiga. Hasta ahora todo normal. La gran sorpresa para su vecina fue que al mes siguiente le devolvió 2 onzas de oro, es decir, el doble de lo que le había prestado. Ante la gran sorpresa de esta amiga le preguntó a doña Baldomera: ¿cómo habéis obtenido tal ganancia? La respuesta que recibió fue: invirtiendo con cabeza. Así es como este chisme la hace famosa, pues su fama se propagó en todo Madrid e incluso llegó a las afueras, atrayendo a muchos pequeños ahorradores que le confiaban su dinero a cambio de un simple recibo, con el que esperaban recibir nada más y nada menos que sus magníficas ganancias equivalentes al 30% de intereses mensuales. Dado que eran muchos los ahorradores, o mejor dicho, pequeños inversionistas, los que se conocen como impositores, ya que se trataba de personas que buscaban ganar dinero tras invertir un monto, ella fundaría su negocio llamado La Caja de Imposiciones. Como su fama no paraba de crecer y llegó a tener clientes de pueblos cercanos a Madrid, para ese entonces su empresa ya contaba con 5 empleados. Todo esto ocurría en la década de 1870, para ser casi exactos, en el año de 1876. Se dice que hubo un total de 5.322 personas que le confiaron su dinero. Eso superaba un capital de los 19 millones de reales de vellón, una gran fortuna en aquella época. Su capacidad de manipulación se debió a que doña Baldomera era una mujer amable, muy agradable y simpática. Ella era famosa tanto como su actividad económica. Realmente pagaba la tasa de interés del 30% mensual con el dinero que le daban los nuevos impositores, como todo fraude piramidal. Obviamente había dudas entre sus clientes sobre el secreto del éxito de su negocio. Pero ella, al ser la fundadora de la Caja de Imposiciones, solía responder que su negocio es tan simple como el huevo de Colón. Esta frase, que según Wikipedia significa cosa que aparenta tener mucha dificultad, pero resulta ser fácil al conocer su artificio. Pero si alguien le preguntaba sobre las garantías en el caso de que llegara a quebrar su negocio, ella respondía: la única garantía es tirarse del viaducto. Esta frase estaba relacionada al puente que había sido recién construido en aquella época y era elegido por los suicidas para dar su último suspiro. Tan solo meses después de iniciado su negocio, Baldomera Lara era aún más famosa para algunos como la madre de los pobres, por los favores humanitarios que hacía a las personas de la clase baja, mientras que para otros era la patillas, por los tirabuzones que llevaba muy cerca de las orejas. Pero para todos era la famosa prestamista que convertía en oro lo que tocaba. Todo esto a razón de un 30% de ganancias mensuales. Un negocio de préstamos que convirtió a doña Baldomera en la pionera de las estafas piramidales, a tal nivel que actualmente es considerada por muchos como la persona que inventó la estafa piramidal o la Madoff española. La señalan de ser quien inventó el método que daría origen al esquema de Ponzi que se llevó a cabo en 1920. Todo marchaba muy bien para doña Baldomera Lara, hasta que llegó diciembre
del mismo año de 1876, este sería el inicio para el fin de su negocio. Todo ocurrió cuando se empezó a regar el rumor o chismes de que doña Baldomera ya no vivía en Madrid y que se había fugado con el dinero. A estos chismes falsos se sumó la prensa local, ocasionando a que no tenga nuevos clientes como de costumbre. Es por eso que uno de sus clientes, un carbonero inquietado por tales noticias, decidió ir a la casa de la doña Baldomera para verificar las últimas noticias, pero afortunadamente para él fue recibido y atendido sin excusas, y el hombre humilde se marchó con su dinero y con la tranquilidad que esperaba. Sin embargo, para la prestamista no era lo mismo. Ella no podía sentir lo mismo, pues la visita la inquietó mucho. Para ella no era la visita de uno de sus tantos clientes, era más bien un aviso, una alerta roja de lo que podía ocurrir si todos los impositores decidían retirar sus ahorros. Es simple, como todo sistema piramidal. Ella no iba a poder devolver el dinero a todos los impositores, ya que los intereses eran pagados con el dinero de cada nuevo cliente, o mejor dicho, de cada nueva inversión captada. Así que decidió huir de Madrid, para lo que hizo todo un plan con el fin de no despertar sospechas. Se dejó ver en el palco privado del Teatro de Zarzuela, pero nunca regresó a su casa, se fue por la noche, sin que nadie pudiera darse cuenta. Pero no se marchó sola, también llevó consigo el dinero que había captado en los 7 meses que llevaba funcionando su negocio, la caja de imposiciones. Esto era más de 20 millones reales en su poder, que afectaban a más de 5.000 ahorradores. ¿A dónde se marchó? Nadie tenía la respuesta. Es así como un lunes 4 de diciembre de 1876, la madre de los pobres había desaparecido sin dejar rastro, mientras que las puertas de la famosa caja de imposiciones permanecieron cerradas. Esto generó en su inicio pánico entre sus clientes porque perdieron su dinero, lo que se convirtió en ira muy pronto. Muchos de los estafados se dirigieron hacia el hermano de doña Baldomera. Su nombre era Luis Mariano Lara, un reconocido escritor de obras de teatro y zarzuelas, reconocido por haber escrito El barberillo de Lavapiés. Él se encontraba en pleno estreno de la zarzuela La Africanita, cuando se presentó un grupo de personas protestando a tal nivel que las fuerzas del orden tuvieron que intervenir. Todo sería en vano para este grupo de personas debido a que doña Baldomera Lara desapareció. No se supo nada de ella hasta 2 años después que se descubrió que vivía bajo una falsa identidad como Madame Varela en Francia. España pidió su detención y extradición, y el 26 de mayo de 1879 en España se dio lugar al juicio, donde ella aseguró como parte de su defensa que se vio obligada a huir porque acabó con menos ingresos que pagos por culpa de las noticias negativas que emitió la prensa en su contra en el año de 1876. Al final, fue condenada a 6 años de prisión, según las portadas de los periódicos El Imparcial y de la época, mientras que sus colaboradores fueron absueltos de toda culpa, excepto su secretario, Saturnino Iruega. Pero no crean que pasaría esos 6 años en prisión, pues en febrero de 1881 habría una campaña de recogida de firmas con el fin de apoyar a liberar a doña Baldomera Lara, donde participaron firmando desde gente sencilla de la clase baja hasta aristócratas. Además, ella era muy popular. También había canciones que la popularizaban aún más, como El Gran Camelo y Doña Baldomera. Eso no sería todo. El abogado de Iruega, Felipe Aguilera, quien sabía muy bien cómo funcionaban las leyes, por lo que maquinó su estrategia de defensa basándose en el hecho de que las mujeres casadas de la época no podían contratar ni realizar contratos sin el permiso legal de sus esposos, pues esa sería la estrategia que usaría para que su defendido quede absuelto de todo cargo y por ende esto también beneficiaba a la acusada. Llegado el día, argumentó que doña Baldomera Lara no pudo cometer delito alguno porque al ser casada carecía del permiso marital, ya que su esposo se encontraba exiliado y por lo tanto no tenía la capacidad legal para contratar a Saturnino Iruega, a quien se le acusaba de ser cómplice. Así es como los contratos de préstamos eran nulos y no se le podía realizar alzamiento de bienes, es decir,
incautación de sus bienes para reponer el dinero a los afectados, porque legalmente no existían tales contratos, al no contar con la autorización de su legítimo esposo para realizar las operaciones. Después de eso, no se sabe mucho sobre lo que siguió en la vida de la mujer que inventó la estafa piramidal, además de que desapareció de la vida pública, nunca devolvió el dinero estafado. Según el escritor español Juan Eslava Galán menciona que unos dicen que vivió el resto de su vida con su hermano, el compositor Luis Mariano Lara, otros que se reunió con su marido en Cuba y que emigró a Buenos Aires, ciudad en la que falleció ya anciana. En fin, lo que sí queda claro es que, como dijo el periodista Luis Carandel, la hija de Lara, doña Baldomera, fue una de las primeras gescarteristas de la historia financiera madrileña, bueno, y del mundo. Y esto ha sido todo en este video. Si desean que investigue sobre un tema en específico relacionado a la historia de negocios o personas emprendedoras o fraudes en la historia financiera, pueden hacerme saber por medio de los comentarios.